Hola, te saludo y te doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin recientemente lanzado por la gente de Wave. Básicamente es la actualización de su plugin SSL 4000E, que es la recreación de la consola que lleva su nombre, creada originalmente por la gente de Solid State Logic. Ellos nos traen entonces esta renovada versión. Ya Wave tenía claramente una versión anterior, un aspecto un poco más clásico. Esta ha sido actualizada. El primer cambio que vemos allí significativo es una interfaz de usuario un poco más limpia, más brillante, más moderna. Recordemos un poco acerca de la historia de SSL. La primera recreación en salir al mercado la presentó la gente de Wave para allá en el año 2006, en asociación obviamente con la gente de SSL. Y ellos fueron los pioneros entonces en modelar la circuitería de esa consola analógica en formato plugins. Dicen ellos que en su momento midieron, analizaron y duplicaron la consola en formato plugin lo más fiel posible, recrearon de una manera fiel el enrutamiento también, para acercarnos obviamente al carácter sónico que tiene la versión hardware como tal. Recordemos que las recreaciones SSL son ampliamente utilizadas por muchos ingenieros de sonido buscando ese carácter sónico. Ahora, Wave no son los únicos en recrear esa consola. Recordemos que la misma SSL recientemente presentó su propia recreación de su propia consola hardware, pero también la gente de Plugin Aliens también tiene una recreación bajo ese sello. La pregunta es, porque si tú miras la publicidad de todos, dicen que es la recreación más fiel que puedes obtener de esa consola. O sea, Wave dice que es la mejor recreación. Si vas a Plugin Aliens, dicen que es la mejor recreación. Creo que Slate Digital también tiene y otros 20 desarrolladores más. Y todos dicen lo mismo. No sé si es simplemente marketing para vender un producto, posicionarlo, o si realmente se acerca al sonido original de la consola. Para eso tendríamos que tener la consola y quizás hacer muchas pruebas utilizando el hardware versus software y lograr al final uno mismo definir cuál tiene ese carácter sónico más próximo a la consola. Cuando estudié tuve la oportunidad de acercarme a una de estas consolas hardware como tal, pero pues hablo de años atrás y recordar el sonido y compararlo con lo actual, con los plugins, pues sería realmente mentir porque no tengo memoria en este instante de aquel sonido utilizado en algunas clases básicamente y que luego uno lo trata de recrear a través de software en su casa. Es bastante complejo. Así que pues dejo abierta esa pregunta. ¿Será que sí es factible que un tercero haga una recreación mejor que quien creó originalmente el hardware? En este caso Solid State Logic, que les presenté, les compartí aquí la recreación recientemente entonces de su consola. Allí está la pregunta. Tendríamos que probar todas las versiones y hacer comparativas, como les indico, para ver a dónde llegamos. A ver, hablando un poco de este plugin, disculparán allí la introducción tan larga, pero esto hace parte de la dinámica de compartir esa información. Este plugin en sí lo que hicieron fue dos agregados básicos. El primero lo podemos ver en su interfaz gráfica, un poco más pulida. Y dos, lo que hicieron fue agregar entonces la posibilidad de que cambiemos, intercambiemos los ecualizadores originales que tenían las versiones de esta consola. Entonces tenemos para cambiar o utilizar el knobs marrón que vemos aquí actualmente, el brown knobs, o podemos usar el black note, en este caso los negros. Entonces simplemente tocamos acá y tenemos allí para elegir qué tipo de ecualizador utilizamos. Recordemos que cada uno le va a dar entonces un color distinto al audio que procesemos a través de los mismos. Eso es básicamente como la parte central. Lo demás es lo mismo. Tenemos entonces en la parte superior para deshacer y rehacer ajustes. Accedemos a la lista de presets, que son muchísimos. Web nos tiene acostumbrados a presets de una cantidad de productores musicales, ingenieros, acá algunos reconocidos más que otros. Y por acá al final tenemos la opción para crear nuestros presets. Yo por aquí tengo el mío que se llama Mix HSP, un preset que creé de mezcla para probarlo ahorita con este ejemplo que tengo de audio. Para que tenemos para desplazarnos entre los presets, comparativas A y B. Podemos guardar cambios acá en nuestros propios presets. Aquí ven el que ya tengo guardado. Y desde acá accedemos entonces para cambiar el tamaño de la interfaz de usuario si utilizas monitores táctiles, por ejemplo, y acceder a otra información adicional. Luego tenemos el acceso a la parte de la entrada de audio. Desde aquí controlamos entonces los niveles de audio que estamos ingresando al plugin. Con este botón de line podemos hacer eso. Al momento que incrementamos entonces aquí vamos a agregar también un poco de distorsión armónica. Podemos ir de un rango de menos 20 decibeles hasta 20 decibeles. Tenemos para trabajar también con mic. Podemos añadir hasta 50 decibeles de ganancia. Miren ustedes acá con este control rojo de micrófono, el cual va a producir una distorsión interna en el plugin. Esta distorsión interna va a provocar o va a producir más distorsión armónica total en todo el sonido que estamos procesando con el mismo. Lo que hace es generar armónicos que enriquecen y embellecen el color, el matiz del audio. Luego tenemos la opción aquí para activar el sonido analógico. Con esto lo que hacemos es seguir añadiendo armónicos. Crea básicamente una función específica de la mesa que le da ese color que la hace pues tan apetecida.
Tenemos aquí para colocar un pub de menos 20 decibeles a la entrada y para invertir la polaridad de la señal como tal. Luego debajo del mismo tenemos acceso a la parte de la dinámica, donde tenemos un compresor, ajustamos ratio, tenemos la liberación, el umbral y podemos aquí activar un ataque rápido de hasta 1 milisegundo, el ataque rápido que podemos nosotros activar en un caso que quieras controlar, por ejemplo, las trascientes de un golpe de batería. De una forma rápida simplemente activas y tendrías esa posibilidad. Desde acá podemos bypassear la sección de dinámica, todo lo que sería el compresor y la expansión y la puerta, puedes bypassearla sin que se afecte el resto de elementos del plugin. Pero también podemos intercambiar aquí la salida. Por ejemplo, por defecto la forma estándar es que la señal entra por esta parte de la línea del mic, luego va a la sección de dinámica y luego se va a la parte de la ecualización. Pero cuando activamos Shout Channel Out, lo que hacemos es invertir. Es decir, primero se ecualiza y luego iría a la dinámica. Tú probarás esto dependiendo del color que quieras darle a tu audio. Luego tenemos debajo de la sección de compresión, como les indiqué, el expansor, donde podemos ajustar a los radios, la liberación, el umbral y igual un ataque rápido. Podemos en esta sección activar, en lugar de un expansor, la puerta dando clic aquí. Y en el caso que empecemos a trabajar con audio, en el momento que estos LED verdes se iluminen, nos están indicando la reducción de ganancia que estamos aplicando utilizando el expansor o la puerta. Cuando se iluminan los amarillos con rojo, corresponden a la reducción de ganancia que aplicamos con el compresor. Debajo del menú tenemos acceso a los filtros. Podemos aplicar un high pass filter y un low pass filter para limpiar las bajas frecuencias o para limpiar esas altas frecuencias. Y tenemos split para activarlo, el cual lo que va a hacer es que aplicamos ese procesamiento de esos filtros antes de que la señal entre a la dinámica. Es decir, el audio normalmente, como les indico, entra a la línea, que sería el previo, luego pasa al compresor. Cuando activamos split, lo que hacemos es aplicar filtros antes de que la señal llegue al compresor para limpiar y quizás no comprimir esos graves, sino que al contrario limpiamos esos graves y tenemos una señal mucho más controlada. Puede ser útil para procesamientos como esos. Luego tenemos acá la sección de ecualización, donde puedes elegir el tipo de eco que quieres, el de botones cafeses o botón negro. Y tenemos aquí para activar la escucha del ecualizador mientras hacemos un barrido de la banda con estos controles. Es decir, puedes escuchar cómo afecta la reducción utilizando este dial de control de decibeles, o puedes escuchar la frecuencia haciendo un barrido directamente con esto. Tenemos para activar un modo campana. Por defecto está en Shelby, pero puedes activarlo campana. Eso corresponde a las altas frecuencias. Tenemos aquí las altas medias, donde tenemos para ajustar el Q, el ancho de la banda, los decibeles que quieres potenciar o atenuar y la frecuencia desde la cual quieres actuar. Tienes aquí para bypassear la sección de ecualización o para invertir o colocarlo antes de la sección de dinámica. Y acá tenemos las frecuencias medias y las frecuencias bajas. Tenemos acá para activar también en modo campana. Y tenemos por último la parte de la salida. Controlamos el dial principal. Tenemos este slider para ajustar los niveles de salida generales. Y tenemos para medir niveles de entrada, niveles de salida. Desde acá abajo tenemos unos controles particulares. Tenemos que si está en estándar, esto controla la amplitud estéreo del sonido. Si está en estándar es un amplio estéreo normal de una mezcla, el estéreo que tenga nuestro audio, nuestra mezcla en el proyecto que estemos trabajando, el estándar. En el momento que lo llevo aquí al medio, al 50%, estoy convirtiéndolo en mono. Y si quieres invertir el estéreo, pues te vas totalmente hacia la derecha al 100%, ¿ok? Por defecto, pues está en el estándar. Tenemos aquí, si quieres darle un poco más de amplitud estéreo a tu sonido, que suene mucho más amplio de lo normal, pues activas esta opción. Obviamente puedes ir regulándolo también conforme muevas este dial. Recordemos que a mayor amplitud estéreo vamos a tener problemas de fase, así que vas a percibir que la mezcla suena un poco light, un poco delgada, sin cuerpo, aunque mucho más ancha. Tenemos para aplicar un filtro. Lo que hacemos con ese filtro es que no afectamos el rango de bajas frecuencias conforme ampliamos el campo estéreo. Lo que estamos haciendo es limitar el efecto de amplitud a un rango específico de frecuencias que estén por encima del valor que vamos ajustando. Obviamente tendrás que hacerlo a oído. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí a disposición con este plugin, que como les indico es igual que la versión anterior. Lo que hicieron fue agregar esas dos opciones, lavado de cara y la opción de utilizar cualquiera de los dos tipos de ecualizador. Vamos a pasar a escuchar esto entonces acá como tal sobre lo que tengo como referencia. Voy entonces a resetear ajustes, démoslo aquí en el reset, el que viene por defecto, el full reset. Y vamos jugando con algunas secciones en específico para que miremos entonces el sonido que obtenemos. Sin el efecto, sin el plugin, tenemos esto. Lo activo.
Escucha la distorsión. Si es lo que buscas. Sin dinámica. Vamos a aplastar. Y aquí de la parte del ecualizador. Lo interesante tenemos aquí entonces para intercambiar. Vamos a empezar con el brown. Y escucha el color que vamos a obtener. Voy a apagar aquí la dinámica, no la quiero usar. Escucha los graves con el café. El café nos da un poco más de punch, son un poco más grande entonces los graves. Si es lo que buscas, pues obviamente tienes a disposición esa posibilidad. Si quieres algo un poco más controlado, pues tenemos entonces aquí el botón negro, el black, brown, el black note para lograr ese efecto de graves, pero sin que se pasen. Y aquí tenemos la posibilidad, activando este piloto, esta opción, de escuchar la frecuencia en específico. Hacemos un barrido y vamos notando en dónde estamos realzando o recortando. Por ejemplo. Es lo interesante allí para escuchar entonces qué estamos afectando directamente. Y por último tenemos la parte de la expansión estéreo. Monofónico. Invertimos el estéreo. Más amplitud. Escucha sin el filtro. Cuando activo el filtro, entonces conservamos el cuerpo, los graves. Si lo dejamos desactivado, pues vamos a tener una pérdida. Obviamente este extra white, lo ideal es controlar, saberlo usar, porque quizás vamos a perder, como les indico, presencia en la mezcla y vamos a sonar muy light. Pero pues para gusto los colores, cada uno verá si lo utiliza o no lo utiliza y cómo lo utiliza. Y por último miremos la parte de los presets. Vamos a irnos entonces, pues aquí la lista es larga para encontrar un preset que se ajuste a una mezcla, pero yo tengo aquí un preset que hice. Voy entonces a cargarlo rápidamente. Se llama Mix HSP, es un ajuste rápido, puedes ver. Y sin el preset vamos a colocar la mezcla y luego lo activamos y vamos haciendo comparativas para que escuchemos el antes y el después. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos utilizarlo en modo mid-side? Pues sencillo, para eso tendríamos que utilizar una herramienta de Wave que es gratuita. También les traje en su momento la revisión detallada del mismo, conocido con el nombre de Studio Rack. Entonces lo que hacemos es insertar nuestro Studio Rack. Voy aquí a apagar este plugin.
Voy a cargarlo a través del Studio Rack. En el Studio Rack lo que tienes que hacer es agregar una división paralela, la primera opción que te aparece. Le damos clic, cambia un poco la interfaz y lo que hacemos aquí es agregar entonces el procesamiento para medios, los mids, y aquí procesamiento para laterales, los sides. Y desde aquí voy a agregar entonces nuestro SSL EV2 Channel. Vamos a colocarle entonces aquí para que no se vaya al fondo. Y hacemos lo mismo entonces en la siguiente inserción, SSL2, y hacemos lo mismo. Ya tenemos entonces uno dedicado, el de la derecha que estoy moviendo a los laterales y el de la izquierda a la parte central de la mezcla. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a apagar por un momento, está desactivado, el de la derecha, el de los laterales, y me voy a centrar por un momento a los medios. Entonces aquí hacemos ajustes. Voy a cargar el preset para no hacer ajustes, simplemente para hacer más rápido esto. El preset que había creado, entonces voy a irme rápidamente, lo cargo acá y hacemos lo mismo acá. Vamos a cargarlo entonces en los laterales. Y escuchamos entonces solamente la parte central. Vamos ahorita a activar los laterales y escucharás un cambio en la mezcla. Ahorita vamos solamente a laterales y aquí lo tienes. Es decir que puedes con el de la derecha configurar unos ajustes correspondientes, procesas obviamente esa parte lateral y luego lo complementas con la parte central donde harías también tus propios procesamientos y ya en conjunto tendrás una mezcla entonces con el carácter sónico que tú buscas. Solo laterales o solo la parte central o ambos, y podemos jugar entonces con la posición en el campo estéreo y logras un estéreo mucho más amplio y compensas niveles, inviertes polaridad. Y eso es, amigos, básicamente este es el V2 de Wave en configuración, trabajándolo en modo mid-side, utilizando el Studio Rack de la misma gente de Wave, que es totalmente gratis. Pues con esto cierro esta revisión de esta nueva incorporación entonces al paquete de plugins de Wave. Recordemos que el 26 de este mes de noviembre Wave estará obsequiándonos un nuevo plugin que lanzará exclusivamente para todos sus seguidores, totalmente gratis. Así que si no has hecho el registro, vete al sitio web de Wave. Yo te dejé el video hace unos días atrás. Registra tu correo electrónico para que el 26, creo que es Black Friday, te llegue a tu correo entonces ese pequeño obsequio, el cual podrás utilizarlo obviamente en tus producciones musicales. Y mantente atento porque les traeré en su momento la revisión de ese nuevo plugin. Todavía no sabemos qué va a ser, pero en su momento les traeré la revisión del mismo para que lo utilices en tus proyectos musicales. Esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así ha sido, un like lo demuestra. Comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo. Activa la campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta pronto. Bendiciones para vos.